¿Por qué las fotografías de problemáticas sociales tienden a ser el foco de atención a diferencia de otras? ¿En qué forma estas fotografías contienen una crítica? ¿Cuál es el peso visual que tiene cada una? ¿Es capaz una imagen de resumir toda una crisis en sí misma? Son preguntas que responderemos a continuación. Mi nombre es Sebastián Hernández Martínez y este es mi trabajo final. Partiremos del análisis de una fotografía en particular. Esta es la foto Hong Kong Unrest, del fotoperiodista Nicolas Asfouri. Como breve descripción tenemos un hombre que sostiene un cartel en Sha Tin, Hong Kong. Para comprender de mejor manera esta fotografía, contextualicemos de forma breve. Recordemos, primero, que Hong Kong nunca ha sido un país totalmente independiente. Técnicamente sigue siendo parte del territorio chino, pero no es así de sencillo. Hong Kong, una antigua colonia británica, fue regresada al control chino en 1997 con la política llamada Un país, dos sistemas. Esta prometía mucha autonomía para el territorio de Hong Kong. Con la política se ha preservado la burocracia directamente de Hong Kong, así como cortes independientes, medios libres, un internet abierto y otras características que no se viven en China continental. Esta fotografía es parte de una colección del mismo Nicolás, tomada en el momento que las protestas comenzaron a celebrarse en Hong Kong a finales de marzo del 2019, en respuesta a las propuestas del gobierno para enmendar la legislación existente y permitir la extradición a China continental. Pero, ¿de qué trata este plan de extradición? La medida permitiría a las autoridades de Hong Kong arrestar y transferir a personas buscadas en países o territorios con las que no tenía acuerdos formales de extradición. El conflicto inició cuando la directora para la región administrativa, Carrie Lam, mencionó que la ley es necesaria con urgencia para poder castigar a un hombre buscado en Taiwán por el homicidio de su novia. Sin embargo, los críticos indicaban que de aprobarse esta ley, cualquier persona en la región administrativa podría ser aprehendida y llevada a detención a China continental, un país donde los tribunales se atienen por completo a las órdenes del Partido Comunista. Estos críticos de la propuesta temían que la ley no serviría solo contra delincuentes, como el hombre buscado, sino contra cualquier activista político. Esto se hizo el 23 de octubre, pero las demandas de los manifestantes se habían ampliado para incluir la implementación de un sufragio universal genuino, es decir, contemplar la independencia de Hong Kong y la liberación de los manifestantes arrestados, y los disturbios continuaron hasta el 2020. Los estudiantes desempeñaron un papel importante en las protestas y en las manifestaciones a partir del 11 de septiembre del 2019. Ahora, sabiendo el porqué de esta fotografía, comencemos el análisis. El propósito que tiene esta fotografía no es más que el de servir como protesta. Como podemos observar, se compone de elementos variados que se logran distinguir a simple vista. Es importante resaltar que esta fotografía contiene otra imagen representativa que la complementa. Estamos hablando de La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, pintada en 1830 durante la Revolución Francesa, que más adelante comentaremos sobre eso. Podemos notar que su estructura visual es simétrica, trabajada a partir del ojo del fotógrafo, seleccionada particularmente, aun cuando el contexto no permitía tomarse la libertad de hacerlo con la calma necesaria. El cuidado en los detalles de la composición es un gran ejemplo de que el fotógrafo tiene una buena capacidad de análisis visual. La exposición de Nicolás, organizada por la Fundación World Press Photo, mostró el mejor periodismo visual de todo el año e incluyó imágenes premiadas de las protestas de Hong Kong, capturadas por el mismo Nicolás. La fundación comentó que su exposición ha sido de las más impactantes en el continente asiático, y por razones que nunca se dieron a conocer, Nicolás no tuvo permiso de comentar nada a la prensa internacional, además de haber cancelado la exposición de sus fotos en un evento en Beijing. Si bien las razones del cierre siguen sin estar claras, estamos siguiendo los informes de los medios locales que sugieren que podría ser el resultado de la presión externa sobre el contenido de la exposición, comentó en su momento Lawrence Crodwen, director de exposiciones de la Fundación World Press Photo. Pero, continuando con la estética visual,
Podemos tomar el análisis de referencia a Roberto Aparici desde sus postulados en La imagen, análisis y representación de la realidad, donde nos menciona que el ser humano es capaz de discriminar elementos en una imagen a partir de lo que su ojo está buscando. Saber distinguir entre la figura y el fondo, complementándolos y creando una armonía visual y un análisis que aquellos con los conocimientos, práctica y contextos necesarios pueden crear más allá de solo una interpretación meramente fisiológica. En este caso, la imagen se distingue por su clara discriminación de elementos visuales y estéticos, manteniendo lo más importante en primer plano, pero, aún así, logra incluir el fondo como elemento complementario y de contexto. Las personas ubicadas en los balcones son claros referentes de que hay mucha participación y existe un contexto detrás. En el caso de la figura, es decir, el chico sosteniendo la imagen en sus manos, nos otorga el mayor significado. Y como ya mencionamos, la imagen que sostiene el chico es la libertad guiando al pueblo, que es un claro simbolismo de revolución, cambio, guerra, descontento y otras emociones de lucha social. En este caso, la imagen fue retocada para sustituir a los personajes originales por ciudadanos, obreros y trabajadores hongkoneses, llevando esta interpretación de revolución social a su contexto. Entonces, es claro el mensaje que todos los manifestantes quieren mandar. Buscan un cambio y dejar de ceder sus libertades a otros países. Hacer de su país algo totalmente independiente y diferente. El papel de los jóvenes manifestantes ha sido clave para que este suceso tenga un alto impacto mediático y mundial. La resistencia que pusieron en su momento ante las agresiones del gobierno chino fueron marcadas como sorprendentes, puesto que se trata del gobierno, uno de los más poderosos del mundo en todo sentido. Esto, como bien sabemos, son sucesos complicados, hablando socialmente, por lo que la atención es mucho mayor y la búsqueda por registrar lo ocurrido crece. En las palabras de la autora Susan Sontag, las imágenes que han registrado sucesos históricos, sean pinturas, grabados o fotografías, que tengan relación a guerras o conflictos sociales, han sido siempre con el objetivo de retratar una realidad. Por un lado, la teoría de Susan nos dice que es imposible imaginar cómo es estar en este tipo de situaciones. Ella deja en claro que como seres humanos no podemos comprender todo el sufrimiento y el dolor de las personas afectadas o involucradas, que no podemos sentir lo mismo que ellos sintieron. Y en cierta forma creo que es correcto. Ningún ser humano es capaz de sentir lo que otra en una experiencia tan complicada de guerra o conflicto que haya experimentado, no a menos que también se vea involucrado, pero aún así también creo que esta no sería una copia fiel, cada persona tiene diferente interpretación. Por otro lado, el autor James Hillman, que realiza una crítica a Susan sobre su idea de la interpretación de las personas, menciona que estas personas sí pueden imaginar estos escenarios, imaginarlos con el fin de entenderlos junto con sus motivantes, poder compararlos y obtener una interpretación completa. Hillman menciona que si queremos ver menguar el horror de la guerra, es necesario entender e imaginar. Y el retratar e interpretar esta realidad nos da pauta a conocer más sobre un lugar que se encuentra al otro lado del mundo, entender su realidad social, la crudeza del ser humano, saber lo difícil que es para algunas personas tener que lidiar con dificultades que van más allá de su poder y conocimiento. Todo este retrato fiel por parte de las fotografías ha ayudado a que las personas nos comprendamos como especie y saber cuáles han sido nuestras intenciones, tanto buenas como malas, a lo largo de toda la historia. A partir de esto, respondamos las preguntas del inicio. ¿Por qué las fotografías de problemáticas sociales tienden a ser el foco de atención a diferencia de otras? Porque tienden a mostrar el otro lado de la realidad social que habitamos y que estamos muy poco acostumbrados a conocer. ¿En qué forma estas fotografías contienen una crítica? En el momento de criticar y visibilizar una problemática,
que quiere quedarse oculta. ¿Cuál es el peso que tiene cada una? El peso lo otorga el contexto, el tipo de persona, las experiencias y la interpretación. ¿Es capaz una imagen de resumir toda una crisis en sí misma? Sí. Como conclusión, puedo asegurar a partir de esta fotografía que los conflictos sociales nunca dejarán de llamar la atención, nunca dejarán de tener relación con la historia, y que la misma historia tiende a ser un ciclo donde muchos de los cambios se logran tristemente a partir de conflictos y violencia. Gran ejemplo de todas las pinturas y fotografías antiguas. Pero la ventaja de la época actual es que gracias a las imágenes, estos conflictos ya no se quedan en un solo lugar. Podemos aprender de lo pasado y ahora cualquier persona puede expresar su inconformidad. Solo depende de la sociedad buscar ese cambio. Sin más, agradezco su tiempo y comprensión. Espero hayas disfrutado este análisis y este video fue realizado para la clase de análisis de la difusión de las imágenes en la producción audiovisual. Muchas gracias a la profesora Jacqueline Sánchez y Juan Manuel Ramos por su paciencia, tiempo, dedicación y por estar ahí en las buenas y en las malas. Los quiero.